Bueno, pues muchas gracias, bienvenidos a esta mesa en donde abordaremos los medios de comunicación y la libertad de expresión, su relación o no relación en este país, sus coqueteos, el devenir de esta relación a lo largo de los años. Y para ello tenemos invitados aquí a personas que desde el cine, desde el periodismo, han pues ejercido, diría yo, a cabalidad su libertad de expresión. Los voy a presentar en orden alfabético. Quizás el rostro más conocido para ustedes sea el primero, que es el de Carmen Aristegui. Carmen Aristegui es periodista. Carmen Aristegui es periodista, ha trabajado en diversos medios de comunicación, empezó su carrera, si no me equivoco, en Imevisión. Durante una larga temporada trabajó en MBS, con distintos proyectos periodísticos, algunos informativos, algunos más cercanos al modelo del reportaje o del análisis. Trabajó en Grupo Imagen también, como recordaremos, trabajó en W Radio, como también recordamos a estas alturas. Participó en Primer Plano, en Canal 11, ha publicado en distintas revistas y periódicos y bueno, actualmente conduce Noticias MBS, justamente nuevamente en MBS. Gracias por estar aquí, Carmen. Gracias. Sigue en orden alfabético Virgilio Caballero. Virgilio Caballero también es periodista, tiene una larga trayectoria en medios de comunicación, trabajó en Canal 13, donde fue director de noticias, también fue jefe de redacción de Notimex, fue uno de los fundadores de CNI Canal 40, fue director de noticiarios de Canal 11, fue cofundador y planeador por parte de la UNESCO de la primera televisora regional de Cuba, la Televisión Serrana, en la Sierra Maestra. Eso me faltó decirlo en estricto orden, es profesor normalista, maestro en ciencias de la comunicación, antropólogo y hasta tiene un pasado de abogado, según me había contado en lo que estábamos platicando por acá. Ahora tiene un programa de radio, participa en el programa de radio Punto de Encuentro en Radio Educación, es miembro del Consejo Consultivo de la Radio Ciudadana del IMER. Y adicionalmente, bueno, se me olvidó decirles que Virgilio Caballero fue fundador y durante varios años director del Canal del Congreso. No. Sí. Sigue Mari Carmen de Lara. Mari Carmen de Lara se dedica al cine, es documentalista, ha dirigido y producido una treintena de documentales, también de ficciones, es egresada del CUEC. Pues entre los títulos que seguramente ustedes más recordarán de ella está No les pedimos un viaje a la luna, también En el país de no pasa nada, Voces silenciadas, Paulina o En el nombre de la ley. Ha recibido múltiples premios por su trabajo como directora de cine, ha sido premiada en el Festival de Guadalajara, ha ganado el Ariel, en el Festival de Canarias, ha sido distinguida por los periodistas de Créteil y Francia y además ha sido becaria del FONCA y ha recibido la beca de liderazgo de la Fundación MacArthur. Gracias, Mari Carmen. Nos acompaña también Carlos Mendoza, quienes seguramente ustedes ubicarán como fundador y director del canal 6 de Julio. Él también es egresado del CUEC. Seguramente recordarán la trilogía que realizó como estudiante junto con Carlos Cruz, Chapopote, El Chahuizli, Charrotitlán. Petatera también es otro de los muchos documentales que ha dirigido Carlos Mendoza. En gran medida todos ellos sobre temas que tienen que ver con los problemas sociales o políticos y también caracterizados por un humor particularmente socarrón y subversivo. Es autor del libro El ojo con memoria, apuntes para un método de cine documental. Este lo editó el CUEC en 1999. Gracias, Carlos.
y Milagro, un nombre del CCC. Néstor Sampieri es alumno del CCC, nació en 1979, primero estudió Ciencias de la Comunicación en la UIC, en la Universidad Intercontinental. Desde muy joven se dedicó a la actividad tanto teatral como cinematográfica, desde niño incluso, dice aquí que en la secundaria dirigió su primera puesta en escena. Entre los trabajos en los que ha participado, está De aquí para allá en el DF, está también La Guerra, un documental dedicado no a alguna guerra que se haya librado, sino a la que libra la cantante Eli Guerra, y actualmente está en la etapa de postproducción, si no me equivoco. Ya está terminado. Un documental sobre Excelsior. Los que sean demasiado jóvenes para recordarlo, recordarán, bueno, pues un, digamos, virtual golpe de Estado, muy probablemente asusado por el gobierno echeverrista, que hubo en el periódico Excelsior, y bueno, justamente esa historia la retoma Néstor Sampieri en el documental Reforma 18, Trampas del Poder. Gracias, Néstor. Como puede verse, Néstor trae más porra hasta que Carmen Aristegui. Voy a hacer una cosa que va a parecer buena, pero en realidad es alevosa, que es respetar el orden alfabético, y eso hará que iniciemos con la participación de Carmen Aristegui. El formato de mesa que hemos planteado es que yo les lance alguna provocación a los aquí presentes, y a partir de ello, bueno, pues ellos elaboren, refuten, estén de acuerdo conmigo o cualquier otra cosa, separen. Virgilio Caballero se parece a la 1:30, ya claro. Entonces yo quisiera, en fin, muy brevemente contarles de mi experiencia en los medios de comunicación. Yo me he dedicado más bien al periodismo cultural, por lo tanto he estado menos lejos del fragor de las batallas por la libertad de expresión que quienes aquí me acompañan. Pero sí empecé a trabajar en los medios de comunicación en un contexto pues, de nula o casi nula libertad de expresión. Es decir, uno podía recibir una llamada de RTC, y RTC, yo trabajaba en una estación de radio, en ABC Radio, y RTC le podía decir que pues, dejara de transmitirse tal o cual colaborador de un noticiario, o que no se podía entrevistar a tal o cual persona, o no se podía utilizar tal o cual término al hablar de algo. Por ejemplo, cuando el alzamiento del ZLN en 1994 llegó un boletín de RTC diciendo que teníamos que hablar de un grupo subversivo, no del ZLN. Entonces, las cosas desde mi punto de vista han cambiado mucho. Yo no creo que el debate que vayamos a tener aquí hoy sea si hay libertad de expresión o no. Creo que el debate que vamos a tener es qué libertad de expresión tenemos, de qué calidad es esa libertad de expresión, cómo podríamos caracterizarla, adjetivarla, la libertad de expresión que en el peor de los escenarios de manera muy parcial, en el mejor de los escenarios de manera absoluta, yo no me inclino, por cierto, por ninguno de esos dos, ejercemos en México. Entonces yo quisiera pedirles, digamos, a todos los presentes en la mesa, me hiciera una suerte de estado del arte de la libertad de expresión en México. ¿En dónde estamos en ese terreno? Y bueno, le toca empezar a Carmen. Gracias, Nicolás. Bueno, yo creo que lo que dices es cierto sobre los avances que México ha tenido en materia de libertad de expresión. Es verdad que en tiempos idos se podía recibir efectivamente llamadas de RTC o del gobierno del Estado o de la Secretaría de Gobernación para todo lo que acabas de decir. En efecto, la sociedad mexicana ha evolucionado notablemente si nos comparamos obviamente con nuestra historia reciente, sin que eso signifique en este momento que podamos hablar de una libertad de expresión plena ni nada que se le parezca. Se han abierto espacios, se ha podido incursionar de diferentes maneras en el ejercicio crítico, en la prensa mexicana, en el periodismo mexicano, pero en este momento hay una enorme cantidad de elementos que conspiran, digámoslo así, con el libre flujo de las ideas, con la libertad fundamental de expresión, con los derechos básicos de conciencia, derecho a disentir, derecho a criticar, por otras razones que son igual o más de poderosas que las que podían haber estado presentes en la época del régimen autoritario del priismo de 70 años. Si antes quedaba claro que el pecado original, por ejemplo, de la radio y la televisión, que es el régimen legal de las concesiones,
y digo el pecado original porque con la discrecionalidad que ha caracterizado la entrega de concesiones de radio y televisión en este país, pues había y ha habido históricamente un maridaje entre las estructuras mediáticas, los dueños de los medios, digamos, los concesionarios de los medios y el poder político. Por esa razón, si yo te doy la concesión, naturalmente espero que me trates bien, como se ha tratado bien históricamente al poder político en este país en ese punto de origen. Han evolucionado las cosas, ha venido la alternancia en México, ha habido una diversificación, digámoslo así, de la expresión política en México. Tenemos hoy rangos razonables de competencia política, tenemos un margen razonable de pluralidad y diversidad en la competencia política, y esa alternancia ha modificado los códigos de relación entre dueños de medios y política. Sin embargo, se mantiene, digamos, esencialmente eso que yo llamo pecado de origen en relación a los grandes intereses de los medios con la fuente de poder político en este país. Ese es un factor no resuelto, ese es un asunto que no está bien aterrizado en la realidad de los medios. Vino tal vez el capítulo más escandaloso, más grave y grotesco que denominamos la Ley Televisa, que pretendió ensanchar y ampliar, digamos, la dominancia en un sistema duopólico y que nos mostró precisamente cómo operan diferente las cosas a raíz de la alternancia. Si en los tiempos del autoritarismo priista era claro que la figura principalísima de poder en el país era el presidente de la República, con la alternancia, con la pulverización del poder político, con la diversificación, con la repartición del pastel de forma distinta en la vida política, la relación se hizo distinta y la frase aquella famosa de Emilio Azcárraga que decía que era un soldado del PRI o un soldado del presidente, pues ha variado y ahora hay que preguntarnos quién es soldado de las televisoras. Entonces tenemos ahí un cambio de relación muy importante que en una medida muy notable afecta naturalmente el ejercicio crítico y la diversidad y la pluralidad de un país. Es verdad que hoy podemos oír, por ejemplo, en la radio cosas que era impensable oír hace 20 años. Hoy podemos escuchar o ver en la televisión cosas que hasta hace poco tiempo también era impensable ver. Pero también es cierto que tenemos todavía esa situación estructural no resuelta de forma adecuada. La Ley Televisa, como digo, fue el capítulo más reciente y más brutal de cómo un poder puede someter al poder de la representación social, de la representación formal de la sociedad, como pues el Congreso. Esa famosa Ley Televisa nos mostró de qué forma se puede someter el interés general a un interés particular. Para fortuna de este país, hubo una Suprema Corte que desmontó lo esencial, esa legislación adversa al interés de la sociedad, pero quedó en el limbo, porque se tumbó lo esencial de la Ley Televisa, pero no se ha legislado en consecuencia, no se ha repuesto eso que era una legislación a todas luces contraria a lo que necesita una democracia. Se frenó, digamos, el agravio mayor, pero no se ha sustituido por una ley moderna, una ley que promueva la diversidad, la pluralidad, la competencia y todos los valores que uno esperaría de los medios de comunicación en un régimen democrático. Entonces tenemos problemas estructurales no resueltos que naturalmente impactan de forma muy directa en las posibilidades de los periodistas, de los comunicadores, de los generadores de contenidos para ofrecer tales o cuales alternativas o tales o cuales propuestas de información, de contenido y de entretenimiento incluso en este país. Entonces, no está resuelto el tema de la competencia entre los medios. Tenemos un duopolio televisivo que cuando quiere mostrar su fuerza la muestra, como lo hizo en las elecciones que acabamos de ver el domingo pasado, y que ha decidido, desde mi punto de vista, dejar de influir para pasar al territorio de decidir cosas. Yo no sé qué piensen ustedes, pero por ejemplo me parece gravísimo, como ejemplo de lo que estoy diciendo, como una estructura de poder que no es la que requiere un régimen democrático, que es capaz de plantearse a sí misma la toma orgánica de espacios de poder político. Yo no entiendo de otra manera el fenómeno Peña Nieto, por ejemplo. Yo no entiendo de otra forma esta exposición, aunque me
haces en un desplegado de estos, esta exposición anómala, atípica, fuera de lugar en términos periodísticos, injustificada, de una figura como la del gobernador del Estado de México, que a todas luces es el candidato inevitable para el 2012, una candidatura construida desde una sobreexposición atípica, que no solamente está hecha de dinero público, que también lo hay, y mucho, sino, desde mi punto de vista, está hecha de una inversión política de la televisión. Tenemos al candidato inevitable, digámoslo de esa forma, de la televisión, construida una candidatura desde la televisión. Si eso ocurre, si eso está ahí a la vista, nos habla precisamente de la gran problemática que tenemos en la estructura de medios en este país. Lejos estamos de suponer que desde la televisión, por ejemplo, puede hacerse un ejercicio crítico de la tarea de Peña Nieto, por hablar del personaje que está sobreexpuesto, porque hay naturalmente una decisión desde quienes dominan la televisión, en este caso, de conducir esa figura hasta el 2012 a la presidencia de México. Pero no solo hemos visto eso en este proceso de los últimos años y meses, sino hemos visto cosas igualmente graves, más cercanas por la elección pasada del domingo 5 de julio, como por ejemplo la llamada telebancada. Yo cuando digo que la televisión ha decidido tomar orgánicamente espacios de poder político, a eso me estoy refiriendo. Me refiero a una candidatura presidencial en curso ligada absolutamente a la televisión, y no solo me refiero a la gaviota y al lucerito, que también, sino a todo lo que significa tener a disposición, poner a disposición de una figura y promover una candidatura desde todos los espacios, con todas las herramientas y la fuerza que puede tener la televisión para promover a alguien o para destruir a alguien. Tenemos muchos casos en donde por intereses distintos a los periodísticos o por intereses distintos a lo noticioso se puede destruir o favorecer a un personaje. Digamos, se puede colocar en el estrellato mayor a un personaje como Peña Nieto, o se puede eliminar, incluso borrándolo de la pantalla, a un hombre como Krill, que ya vivió las mieles y las hieles de la televisión. Entonces yo digo que hay muchas cosas que precisamente son las estructurales que conspiran contra la idea de medios de comunicación libres, independientes, cuya relación con la audiencia sea directa y franca, y que no esté condicionado el contenido de las televisoras a otro tipo de intereses de la propia televisora, y ahora ya más directamente con la toma de postura, como digo, de tomar espacios de poder directamente. Esto hace pensar, o suponer, o especular, que la televisión ha dicho: qué flojera andar cabildeando diputados, qué flojera andar corrompiendo legisladores, qué flojera intimidar, como lo han hecho también para llevar a extremos que ya mencioné de la ley Televisa o cosas por el estilo. Pues pongámoslos nosotros, ¿no? Pues al fin que ya les tomamos la medida, entonces ¿por qué no los ponemos nosotros? Y han decidido poner a una telebancada. Hoy, si hablamos nada más de los identificados, estos 9 personajes o los que no podamos identificar, pero que eventualmente estarán también ahí repartidos, harían por sí mismos una bancada, tendrían suficiente fuerza para hacer una bancada, y ya es, como digo, orgánicamente un pedazo de la televisión ahí. ¿A qué nos lleva todo esto? Bueno, al punto de decir que en México es muy difícil hablar realmente de una estructura que favorezca o que garantice la libertad de expresión, que es el tema que nos ocupa, si tenemos circunstancias de esta naturaleza. No hay país en el mundo democrático que pueda tener precisamente una hiperconcentración de medios como la que tenemos. Y hasta aquí me quedo, porque habría muchas otras cosas que comentar que por supuesto también muy de pasadita diría que conspiran seriamente y dañan seriamente la libertad de expresión. Yo solamente dejo ahí puesto el tema de la legislación, de la estructura mediática y de cómo puede eso dificultar o entorpecer o impedir la libertad de expresión en este país. Y dejo otro gran eje para que, si al ratito hay oportunidad, lo podamos explorar más, que es este conjunto de poderes que están ahí también dominando la escena pública, como el narcotráfico, la delincuencia organizada y demás asuntos, que generan fenómenos de autocensura enormes, entendibles, porque si va de por medio la sobrevivencia de un periodista, pues uno no puede reclamarles que dejen de publicar, dejen de informar de asuntos del interés de la sociedad. Yo solamente digo, ¿quién va a informar de algo relacionado con el narcotráfico en alguna ciudad como Ciudad Juárez,
cuando, por decir alguno, de los muchos lugares de la República que están seriamente dañados en términos de su ejercicio periodístico o de contenidos por estos factores que están ahí dominando también parte de la escena. Dejo esas dos grandes renglones como para preguntarnos y tratar de responder a lo que dice Nicolás. Si tenemos libertad de expresión, primera pregunta, y segunda, si tenemos en alguna medida libertad de expresión, qué tan condicionada, qué tan limitada, qué tan constreñida en función de estos dos elementos que dejo ahí a la mesa. Gracias, Carmen. Tendrás una segunda ronda breve para ampliar el asunto, porque estamos medio colgados de tiempo. Virgilio Caballero. En primer lugar, muchas gracias por la invitación de tener la oportunidad de estar ante ustedes en esta escuela hoy y compartir con compañeros tan distinguidos esta mesa. Yo creo que sí es una provocación, desde luego lo es, la pregunta que nos hace Nicolás. La libertad de expresión tiene que ver no con un derecho abstracto, sino con la existencia y el funcionamiento de la comunicación misma, de la comunicación general de un país. Es decir, con los medios de comunicación y la manera como funcionan. Y desde luego yo no me atrevería a decir, de ningún modo, que habiendo hoy más libertad de expresión que hace 20 años, el tema no es discutir si la hay o no la hay, sino en qué medida o de qué manera la estamos ejerciendo. Hay 50 periodistas mexicanos asesinados en los últimos 7 años. 13 más desaparecidos. Y ni una sola investigación de parte de la autoridad judicial en relación a estos crímenes. ¿Hay libertad de expresión en un país con 50 periodistas asesinados? Ya se sabe que tenemos el deshonor de tener el mayor número de periodistas asesinados en el mundo hoy en día después de Irak. Pero Irak está sufriendo la invasión del país más poderoso del mundo. Y hay una guerra civil allí dentro, declarada entre distintas porciones importantes de la sociedad civil iraquí. En México esta guerra no ha sido declarada por lo menos de esa manera, y hay 50 periodistas asesinados. Esto de la libertad de expresión y su relación con la política, y como Carmen bien ha sugerido, con la estructura misma del poder, es un asunto viejo en México, que no ha cambiado para nada. Es el producto de una estructura social, cultural, política e incluso moral que ha sido impuesta por un régimen monopartidista que no ha terminado todavía y que lleva en el país ya 80 años. Para mí, la razón de que el PRI haya ganado la mayoría en estas elecciones del domingo es muy sencilla. Aquí no ha cambiado nada. El régimen priista y las estructuras de poder y de sociedad que creó siguen intactos. El Partido Acción Nacional, en eso que llamaron equívocamente transición, lo que ha hecho es simplemente utilizar esa estructura que el priismo construyó con tanto éxito para dos cosas principales: para dominar a la población de una manera corporativa, sobre todo a partir del control del sindicalismo de los trabajadores, del trabajo, del salario miserable, y dos, para sostener una estructura monopólica de la economía que se tradujo desde una estructura monopólica de la actividad política. La existencia del monopolio de la comunicación, Televisa primero, luego compartido en los años recientes con Azteca, formando esto que hemos denominado el duopolio, no puede explicarse sin el monopolio del poder político. El monopolio del poder político ejercido durante tantos años por el PRI requería de un monopolio de la comunicación como parte fundamental de su sostenimiento y de su estructura. Y el monopolio de la comunicación requería a su vez de un monopolio del poder político que lo sostiene hasta nuestros días. Pero se acabó la diferencia desde hace rato.
no es que la comunicación esté por un lado, el monopolio de ella, y por otro el monopolio de la política. Marchan de la mano juntos desde hace mucho tiempo, como lo demuestra un libro reciente, estupendo, que no hay que perderse, Los 39 dueños de México. 11 de los 39 dueños de México forman parte del Consejo de Administración de Televisa. Y este es un dato que no puede pasarse por alto, porque implica que Televisa hace rato que no es una empresa de comunicación. Televisa es el búnker del poder político del país. En estos años de la supuesta transición democrática del partido hegemónico a la idea del pluripartidismo que estamos viviendo, en este tránsito, Televisa y el poder político se dieron la mano para siempre. Hicieron los partidos y la parte de la clase política más astuta algunos intentos de cambio. Incluso se hicieron reformas políticas interesantes, la del 94, la del 96, para darle a los partidos una participación más o menos equitativa. Pero la parte más resistente del cambio en esa posible transición se dio justamente en los medios de comunicación. Se dio en la libertad de expresión, en sus limitaciones, en sus restricciones, en sus acosos, en la hostilidad que viven los periodistas en todo el país. Televisa se resistió a cambiar no solamente para no participar en la supuesta transición democrática, sino para resistirla. Esa resistencia tuvo su mayor expresión, como Carmen lo ha sugerido, con la ley Televisa. El 1 de diciembre del 2006, cuando la ley Televisa la aprueba primero la Cámara de Diputados, había 327 diputados presentes en el Pleno. Y la ley Televisa se aprobó con la aprobación con la mano levantada de los 327 diputados. Y no fue leída ni siquiera la ley en el Pleno, porque el diputado de izquierda, Pablo Gómez, subió a la tribuna y le llevó 2 minutos proponerle al Pleno que se obviara la segunda lectura. La primera supuestamente se habría dado en las comisiones, donde se discuten primero las leyes y donde los partidos plantean sus posiciones, que se obviara la segunda lectura y pasara a la Asamblea a votar ya la ley que se llamó luego Ley Televisa, la ley que se proponía en ese momento, sin discutirla, pero también sin leerla siquiera. 327 representantes de la nación, del país, votaron una ley que le entrega el espacio territorial de México, el que pertenece al espectro radioeléctrico por donde transitan las señales de radio y televisión, a una empresa privada. Era el equivalente modernísimo de la entrega del territorio nacional en el siglo XIX. Porque además, por ese territorio que pertenece a la soberanía del país, por donde transitan las señales de radio y televisión, no es un territorio común y corriente, es el territorio más estratégico de cualquier país. Justamente porque todo lo que tiene que ver con la seguridad nacional, con la economía, con la seguridad que tiene de las vidas de las personas, con las emergencias, transita por ahí arriba. Y ese territorio, la ley Televisa, se lo entregaba a perpetuidad a 2 empresas. Fue una de las cosas que afortunadamente, no todas, logró echar para atrás la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y eso pasó desapercibido justamente porque no hay una plena libertad de expresión. Esta parte de la entrega del territorio nacional a Televisa y Azteca, porque les entregaban a perpetuidad el espectro radioeléctrico, no se discutió. No se discutió ni siquiera en el Senado, donde hubo una cierta resistencia cuando el 30 de marzo, en una sesión de 14 horas, 30 de marzo de 2007, hubo resistencia de senadores encabezados por Javier Corral, que pidieron una y otra vez que los artículos A, B, C, D, los enumeraban,
se discutieran por lo menos, que el Pleno los conociera, el Pleno del Senado, que el Pleno los conociera y que decidieran si sí o si no. Y 84 veces, en 84 ocasiones, los senadores decidieron que no se discutía ni un solo artículo de la ley propuesta por Televisa. Televisa había ordenado que no se cambiara ni un punto ni una coma de la propuesta que sus diputados, en realidad sus abogados desde las oficinas de Avenida Chapultepec, habían redactado y ordenado que se aprobara exactamente como Televisa lo decidió. ¿De qué estamos hablando? En un país donde 84 senadores y 327 diputados aprueban una ley que tiene que ver en efecto con la comunicación y con el poder del monopolio, del duopolio, pero que le entregaba el territorio nacional a dos empresas privadas que se caracterizan además por su extranjerismo, por su pro-norteamericanismo. Todo esto quedó oculto, pero dio una prueba del inmenso poder que la televisión privada tiene hoy sobre nuestro país. No creo que se pueda hablar de libertad de expresión en estas circunstancias. Son focos de libertad de expresión, de real libertad de expresión, los que existen en nuestro país. Tiene que ver mucho más con el ejercicio honesto que algunos periodistas hacen de esta libertad que con la política establecida formalmente en el país. No puede haber libertad de expresión en un país donde el periodismo es fundamentalmente empresarial, donde son las empresas de periodismo, entre comillas, las que imponen los intereses de la ganancia por encima de cualquier otro valor que tenga que ver con la sociedad. Al contrario, a pesar de que hemos ganado en relación con los años 80, 90, más posibilidades de expresarnos, una parte del problema hay que asociarlo, y es también tema para más adelante quizás, hay que asociarlo con el ejercicio que los periodistas hacemos de esta libertad. Al fin y al cabo, decía Manuel Buendía, el periodista asesinado hace 25 años, el periodismo lo hacen las personas para las personas, y por lo tanto es también una responsabilidad fundamentalmente ética. Y hoy en el país, cuando se puede hablar más, probablemente más, porque hay otras libertades políticas nuevas, la inmensa mayoría de los periodistas viven de rodillas frente al poder. Y este es un factor que no puede dejar de contarse y de tomarse en cuenta. Ejercicio del poder arrodillado ante un poder que ya no está de rodillas ante el poder político, sino que es el mismo poder político. Televisa, Azteca, los partidos políticos. Una identidad irrecusable. Gracias. Gracias, Virgilio. Después de esos dos enormes antecedentes, yo nada más agregaría el otro factor que también está incidiendo en términos de libertad de expresión, que es la judicialización de los procesos hacia los periodistas y lo que tiene que ver con la figura del daño moral, lo que está viviendo el proceso a partir de la publicación de lo de Olga Warner, lo que está viviendo de alguna manera muchos periodistas, tanto en el Distrito Federal como en distintos estados, desde la impunidad, y por otro lado, en esa judicialización que tiene que ver con casos particulares, Granados Chapa, Ana Lilia Pérez, toda esta serie de casos, también el juego que se está haciendo en términos de los pequeños proyectos alternativos que tienen que ver con una construcción cultural de muchísimas poblaciones, la radio comunitaria me refiero, la radio comunitaria sumamente golpeada, buscando una manera desde lo judicial de armar procesos donde aparentemente son ilegales, la insistencia ahora de encarcelar a uno de los líderes de Tierra y Libertad en Monterrey, pero la misma situación en Oaxaca con todo el proceso de la APO, con una muy interesante participación de la población en términos de tomar los medios de comunicación
en el momento de la organización, y una de las circunstancias que para mí tuvo que ver mucho en la represión. Entonces todos estos otros factores que también, digamos, conspiran contra esa libertad de expresión, que es la cerrazón a los pequeños medios comunitarios que representan parte de la pluralidad étnica de este país. Y por otro lado también lo que ahora está empezando que acaba de atraer el caso a la Suprema Corte, que es el caso de Proceso. Entonces creo que eso también es otro de los negros panoramas en torno a la libertad de expresión. Gracias, Mari Carmen. Carlos Mendoza. Bueno, yo quiero también agradecer la invitación que se me hizo y bueno, yo también estoy muy orgulloso de estar en esta mesa con quien estoy. Bueno, no es una mesa, es un sofá. En este sofá. Bueno, yo trataré de referirme un poquito más al tema del documental, a la libertad de expresión en el ámbito del cine documental. Hay un libro que se llama La otra guerra secreta, escrito por Jacinto Rodríguez Munguía, creo que presentado en uno de los espacios de Carmen Aristegui, que es un texto fundamental para entender este tema de la censura, de la libertad de expresión, en fin. Es una investigación que Jacinto hizo a partir de los documentos del Archivo General de la Nación. Hay muchísimas cartas en donde o documentos en general, en donde queda de manifiesto cómo hacia la segunda década del siglo pasado pues se ponían de acuerdo los dueños de las televisoras con Gobernación, cómo Gobernación ejercía los controles sobre distintos medios, pero sobre todo hay ahí un documento que es un anónimo de unas 40 cuartillas, que es el corpus teórico filosófico del modus operandi de la censura y del control del gobierno mexicano. Ese documento plantea la existencia de una tiranía invisible, o sea, ellos, el propio gobierno, lo dice con todas sus letras, y explica los mecanismos para conseguir un control unánime de prensa, radio, televisión y cine, a partir de pues las viejas habilidades del antiguo régimen, el autoritarismo y la corrupción. Entonces, también de manera abierta, este documento plantea que de lo que se trata es de tener un control propio de una dictadura, pero que no parezca el control de una dictadura, sino que sea el control de una, aparentemente de una bueno, que no haya control, que más bien que no haya disidencia, entonces que aparente ser la libertad de expresión que existe en una democracia, pero en realidad ejercida con los criterios que utilizaría una dictadura. Yo creo que estos criterios han variado, pero no mucho. Yo creo que la transición que hemos vivido, yo sí creo que ya culminó la transición, lo que pasa es que no para donde queríamos, ¿no? O sea, pasamos del partido de Estado a las 39 familias, eso ya fue la transición. Que no nos guste, ese es otro asunto, pero transición ya hubo. Esta transición ha, digamos, supuesto algunos cambios en el terreno de la libertad de expresión o de la censura. Los partidos que decían que iban a cambiar al PRI terminaron siendo cambiados por el PRI, ya todos se parecen al PRI. Entonces todos de alguna manera adoptaron este espíritu censor del antiguo régimen, que no ha desaparecido del todo, si bien no creo que siga siendo el modo fundamental de controlar. Es decir, todavía controlan lo que hablaba Mari Carmen, lo que se ha dicho aquí de impedir que salga una noticia, de bloquear un tema, etcétera, etcétera. Sin embargo, sí, me parece que están dejando un espacio, con estos nuevos criterios, un espacio a la libertad de expresión más o menos aparente, que está determinado por el analfabetismo funcional circundante. Es decir, en los medios impresos se puede encontrar muchísima más pluralidad.
¿Por qué? Pues porque ellos saben que es poca gente la que lee los periódicos. El círculo se va cerrando en la medida que nos vamos acercando primero a los medios electrónicos y luego a los medios electrónicos más penetrantes. No es gratuito que cuando, por ejemplo, el libro de Genaro Villamil, que hubiera aparecido en los estantes de las librerías sin mayor sobresalto, en el momento que es comentado en un medio electrónico, pues salen los desplegados, salen las amenazas. ¿Cómo es posible? Bueno, porque ese desplegado es prácticamente una amenaza, no sé cómo lo vivió Carmen. Y lo mismo con las declaraciones del expresidente Miguel de la Madrid, ¿no? En cuanto aparecen en un medio electrónico, horror al crimen, ahí sí ya es otro problema. Mientras ustedes, nosotros, los que leemos la prensa, ahí estemos pues comentando entre nosotros, ellos ya saben cuál es el alcance de eso. Eso es un área, un circo en el que nos dejan estar, con relativa tolerancia. El problema es cuando entramos a los medios electrónicos y sobre todo a los más preciados. Creo que esto tiene que ver mucho con los cambios que se han operado en el terreno del cine documental. La censura que existía sin ninguna duda, por ahí de los 70s, por ejemplo, con El Grito, que hubo tentativas muy serias de que no fuera presentada. Hubo quienes la exhibieron por primera vez, la tuvieron que robar del escritorio del primer director del CUEC, el profesor González Casanova, que tenía instrucciones de que esa película no se debía de proyectar. Es el primero de muchos casos de censura explícita, abierta, a determinados documentales que no debían de ser exhibidos ni entre poca ni entre mucha gente, simplemente no debían de ser exhibidos. Ahora, en cambio, tenemos, digamos, una mayor apertura en cuanto a temas. Tenemos que IMCINE hasta financia proyectos sobre temas críticos, pero a condición de que no se lo contemos a nadie, ¿no? De que nos juntemos en auditorios pequeñitos, en los festivales, los profesionales del cine, y entre nosotros nos enseñamos las estampitas como hacíamos nosotros cuando éramos niños, ¿no? De luchadores y de futbolistas y tal. Entonces, esa libertad está perfectamente calculada. O sea, nosotros podemos hablar de las muertas de Juárez, de Peña Nieto, yo creo, si, a lo mejor hasta de Peña Nieto, pero el problema es que no entren a los medios electrónicos. Por eso es tan significativo que en los canales de estatales de televisión, el 11 y el 22, no haya un solo espacio para la televisión, perdón, para el nuevo documental de paga. Es decir, yo te compro un documental para pasarlo en la televisión. Y sí, en cambio, bueno, tú haces tus documentales, pero ahí se los pasas a tus amigos. Si te ganas un premio en Italia, encantados, no tengo ningún problema, pero nada que tenga que ver con los medios electrónicos. Es muy curioso cómo hay esta hemiplegia en la política cultural del gobierno. Yo me pregunto qué pasaría si esos millones que tiene IMCINE para fomentar el documental estuvieran mejor en un programa de difusión en Canal 22 o Canal 11 y se destinaran a comprar documentales bien pagados y a que estos fueran exhibidos a través de los medios electrónicos, en vez de tener siempre una fila de documentalistas pedigüeños, ¿no? Luego con respeto, digo, hay gente que no tiene ninguna otra opción de hacer documentales, pero siempre estirando la mano para recibir financiamientos a fondo perdido, porque nunca van a recuperar nada, y a ver si te ganas un premio en un festival de aquí de Guanajuato o de el Guanajuato de Suiza, ¿no? Cualquier premio, ¿no? Pero, y ya con eso damos por pagado el financiamiento. Entonces, creo que sí hay libertad de expresión, pero no hay libertad de expresión. Depende cómo la queramos ver, ¿no? Realmente sí hay restricciones, pero pues sí nos dejan retosar en unos corralitos ahí, nos dejan que... Ahora, claro, cuando eso rebasa sus expectativas, incluso con trabajos marginales, pues entonces sí existe el recurso, sigue existiendo el recurso de prohibir y de tratar de impedir, que hay muchísimos casos, aparte de lo que han dicho aquí, lo que ha dicho Virgilio, que es muy relevante, acerca de la gente que ha perdido la vida o que está padeciendo acoso por ejercer la libertad de expresión. Yo lo dejaría por ahí y más adelante a ver si
Gracias, gracias. Néstor Sampieri. También es un honor para mí estar con gente que yo respeto y admiro muchísimo. Es difícil también como cerrar un poco esta primera cuestionamiento que me toque a mí, pero también es un poco la perspectiva de cosas que a mí me ha tocado como investigar y saber, e ir viendo cómo ha sido mi trayectoria, o no trayectoria, sino mi inmersión dentro del cine documental o lo que hacemos aquí en el CCC. A la pregunta de si existe la libertad de expresión, yo te diría, creo que en un país donde el presidente, que en teoría fue electo, se viste de militar, no existe libertad de expresión, ¿no? Igual es muy fuerte lo que estoy diciendo, pero es la verdad, ¿no? Es un ejemplo gravísimo de que alguien que en teoría gobierna a todos los mexicanos un día diga, a ver cómo me veo con la boina. A mí cuando lo vi dije, qué miedo, ¿no? Porque para mí no es normal que el ejército esté patrullando las calles. Eso es muy grave. Y en mi experiencia de lo que me pasó, podría platicar, yo como parte de las materias del cine documental que tenemos aquí en CCC, tienes que terminar tu materia de cine documental haciendo un documental. Y yo elegí tocar el tema de lo que pasó en Excelsior, ¿no? Que ayer, hace 33 años, se dio el golpe de Excelsior, que para los que no lo saben, fue una intervención directa del presidente Echeverría a un periódico, en este caso Excelsior, y de ahí salieron muchos periodistas y cambió de alguna manera el periodismo en este país, ¿no? Yo sí creo que es un parteaguas muy importante de lo que pasó, ¿no? Como no fue el 2 de octubre del 68, como lo es el 6 de julio del 88, como se hace el 7 de enero de 2008 con lo que pasa con Carmen Aristegui, y como todas esas historias que tampoco se han contado, de todos los periodistas que mueren diario en este país. Que es también preguntarnos qué es lo que pasa con la responsabilidad desde nosotros con lo que tenemos en imágenes y en sonido, ¿no? Se ha hablado ampliamente de lo que sucede con las televisoras. Creo que sería un exceso para mí seguirlo comentando, pero bueno, sí es grave que Beatriz Paredes salga el domingo diciendo, gracias a nuestros aliados, el Partido Verde Ecologista, vamos a tener la mayoría de la Cámara de Diputados. Básicamente lo que dijo es, gracias a las televisoras llegamos a tener este poder, ¿no? Si lo vamos viendo en ese texto y subtexto que a veces nosotros analizamos cuando intentamos ser realizadores cinematográficos. Entonces a mí lo que me pasó es que, bueno, me enfrento a algo que yo no viví, yo no había nacido cuando pasó lo del 76, pero que era un tema que me llamaba mucho la atención. Y dije, bueno, vamos a empezar a indagar y buscar y a ver qué encontramos y demás, ¿no? Y les voy a contar dos anécdotas que a mí me parecen como importantes compartírselas, que es cuando entré al Archivo General de la Nación y empecé a buscar fotos y negativos, ¿no? Vi más de 600 negativos de Luis Echeverría Álvarez, ¿no? Así agarras tus guantecitos, te pones tu lupa y a ver, ¿no? Y vas imaginando qué es lo que tú te conviene que plasmes de la imagen de Luis Echeverría, porque obviamente sus abogados a la tercera me dijeron, ni se te ocurra volvernos a preguntar que nos lo vas a entrevistar, ¿no? Yo ingenuo intenté, pero bueno, era básico. Y lo otro yo creo que hay alguien, en mi imaginación yo creo que hay alguien que filmó lo que pasó el 8 de julio del 76, ¿no? En el libro de los periodistas del Leñero dice, había cámaras de Televisa y estaban ahí. Entonces yo dije, alguien debe tener eso. Dije, pues vamos con estos señores que le han hecho tanto daño a este país, que se llama Televisa, y que siempre lo voy a decir hasta que me muera, yo creo. Entonces dije, bueno, vamos con el monstruo a ver si encontramos algo. Y chan, que lo encuentro, ¿no? Dije, ¿no? Entonces les dije, yo estoy buscando estas imágenes, me interesa ver con la Videoteca de Televisa, de estas fechas, con estos procesos, estos periodos, a ver si de casualidad la tienen, ¿no? Entonces hablo una semana después y me dicen, sí, ya lo encontramos, aquí tenemos todo un cassette ya digitalizado, ¿por qué no lo vienes a ver? Yo dije, wow, voy a verlo, ¿no? Y llego y primero me enseñan el cassette, ¿no? Entonces yo tengo el cassette en mis manos, ¿no? Y lo primero que veo es que está etiquetado y dice Regino Díaz Redondo, ¿no? Que era el que se quedó con el periódico Excelsior después de que sale Julio Scherer. Y yo dije, no, ya de entrada, solo ver el masking tape que decía Regino Díaz Redondo, dije, híjole, ¿no? Porque justo buscaba una entrevista que le hicieron justo el día del golpe, el 8 de julio del 76, saliendo, ¿no? Entonces obviamente estaba esa entrevista. Entonces ya me lo ponen y la primera imagen que veo es la salida del periódico Excelsior. A mí se me puso chinita la piel, ¿no? O sea, yo de repente dije, órale,
¿no? O sea, estoy ante algo que ni yo me imaginaba que lo iba a ver. Y vi 40 minutos de todo ese día, ¿no? De todo ese día. Y yo decía, ¿no? Y ya lo analizan, ¿no? Porque uno manda una carta del CCC diciendo, estoy haciendo un documental que habla sobre esto, a ver si hay la posibilidad de que me presten sus imágenes. Entonces ellos analizaron y dijeron, sí, puedes usar 3 minutos. Yo dije, wow, con esos 3 minutos a ver si la armo. Y obviamente era bajar ese material y cómo yo, desde mi responsabilidad, lo iba a incluir en el documental. Porque también ahorita pasa que hay una banalización de las imágenes y de lo que las imágenes representan y los sonidos representan, que a mucha gente se le va, ¿no? Se le va y no pone atención en eso, ¿no? Eso fue lo que me pasó con el documental, y bueno, encontré esas imágenes y obviamente las tenía que incorporar en el documental y están en el documental. Eso fue para mí como una experiencia pues inolvidable. Y la parte del Archivo General de la Nación, además de ver esos negativos, pues vi, ¿no?, como había gente dentro de la Dirección Federal de Seguridad que investigaba después de lo que pasó, ¿no? Es como si alguien aquí en el auditorio, fuera de la Secretaría de Gobernación, espero que no, y dijera, el estudiante de cine Néstor Sampieri dijo que el presidente se había puesto la casaca, ¿no? Y así lo fui leyendo, ¿no? Cómo los iban investigando y iban a todos lados, ¿no? Y fulanito de tal dijo que el periodismo se había muerto, ¿no? Y cosas que tú las tienes ahí, dices, no, que no intervinieron, ¿no? Porque Echeverría siempre ha dicho que no intervino. Y nada más les quiero dejar 2 ejemplos también de otros medios que están pasando y que son muy similares y que no son en México. Lo que pasó con Milosevic en Yugoslavia, ¿no? Él agarró la televisora estatal y hizo su país, ¿no? En esa televisora estatal se planteaba cómo él o cómo Serbia iba a ser, ¿no? Y eso hace poquito, ¿no? Para que vean cómo el control existe, ¿no? Sigue pasando, desde mi punto de vista, con los medios electrónicos. Y un medio que también hay que mencionar, lo que es el Internet, ¿no? Porque todos decimos, hay que ser, ¿no? En esta semana se ha hablado mucho del entusiasmo que tenemos que tener por las nuevas tecnologías y la posibilidad que nos da YouTube y nos da ciertas cosas. Yo digo, ¿y creen que realmente no hay censura ahí? Les voy a dar un ejemplo que pasó. En China existe esta imagen que, por cierto, el primer día de este encuentro nos las puso Peter Wintonic, de esta imagen en la plaza de Tiananmen del tanque y esta persona que trae sus bolsas y que se le pone al tanque y no lo deja pasar, ¿no? Es una imagen que cuando uno la ve es como impresionante. Eso en China, en las páginas de internet, el Estado chino habló con Yahoo y habló con Google y habló con todos los buscadores. Entonces, si tú vas a China y pones Tiananmen Square o la plaza de Tiananmen, lo primero que te va a aparecer son imágenes. En todo el mundo las primeras imágenes que aparecen son estas, ¿no? De este tanque. Y en China lo que sucede es que aparecen imágenes de turistas tomándose fotos afuera de la plaza de Tiananmen, ¿no? Para que, tomemos en cuenta de que finalmente también pues, no existe libertad de expresión y también hablar del derecho a la información, ¿no? O sea, no tenemos acceso absolutamente a nada. Gracias, Néstor. Bueno, pues hubo muchas coincidencias en esta mesa, eso lo tenía yo previsto. Yo en muchos puntos particulares no coincido, eso también lo tenía yo previsto, pero en los puntos generales creo que todos coincidimos y creo que Carmen planteó una cosa muy importante y que quizás estuvo detrás del ánimo de todas las intervenciones, que es la idea de los problemas estructurales. Es decir, hay un problema con el diseño mismo institucional que permitió el surgimiento de medios de comunicación en México y particularmente de la televisión, y ese problema no ha sido subsanado y no se ve para cuándo pudiera subsanarse, y todos los demás problemas que han sido planteados aquí muy probablemente deriven de esos problemas estructurales que se ve muy difícil que se puedan resolver. Pensaba yo que toda esta plática que acabo de escuchar tiene un cierto tufillo deprimentemente siglo XX, porque nuestra política es deprimentemente siglo XX. Pero no sé si también los temas específicos que tratamos eran deprimentemente siglo XX, y me dio mucho gusto que fuera Néstor quien por capricho del orden alfabético cerrara, porque puso en efecto un tema que no es deprimentemente siglo XX, puede ser deprimente pero no es siglo XX,
que son las nuevas tecnologías, que desde mi punto de vista podrían modificar en gran medida el panorama y convertirse en una suerte de fuga hacia adelante. La televisión, suena un poco viejo hablar de la televisión a estas alturas. Yo no sé si en 20 años, por no decir en 50 años, vamos a estar viendo la televisión, o va a ser muy importante lo que pase en la televisión. Y ahí me parece, yo que a veces peco de esa horrible enfermedad que es el optimismo, que podría haber una posibilidad, insisto, de fuga hacia adelante, de sentar unas mejores bases para los medios de comunicación de las que tenemos ahora. Entonces, justamente me gustaría desviar un poco la conversación hacia las nuevas tecnologías y hacia el impacto que podrían tener las nuevas tecnologías en el ejercicio de la libertad de expresión en los medios de comunicación. Me gustaría provocarlos a partir de las nuevas tecnologías. Quisiera pedirle a Carmen licencia para que empezara esta ronda, Virgilio, que se tiene que ir para que tengamos una segunda intervención de él, bueno, y a los demás, y si quieren ya seguimos en el orden habitual. Carlos pone cara de que también se tiene que ir. No. Les agradezco mucho, Carmen. Desde luego creo que el Internet está jugando un papel muy importante en la difusión de todo aquello que los gobiernos quieren ocultar en el mundo. Pero pienso que, por ejemplo, en un país como el nuestro, sin negar para nada la importancia que hoy tiene y la que va a tener, la televisión, por lo menos en una generación más, seguirá siendo el medio predominante. Y esto tiene que ver incluso con la situación económica del país. De los 108 millones de habitantes que hay en nuestra república, solo 6 millones de hogares tienen Internet. Solo 6 millones de hogares tienen Internet, aunque utilicen 16 millones de personas el Internet a través de los cibercafés o a través de sus propios trabajos y sus oficinas. Tanto el 6 como el 16 millones siguen siendo cifras muy minoritarias en un país de 108 millones de habitantes. La posesión de la computadora, pero también del servicio de Internet, extraordinariamente caro en este país, probablemente el más caro del mundo, seguirá siendo un recurso para movilizar a minorías. Son minorías muy importantes, minorías que hacen trascender con mucha eficacia problemas y opiniones, como ocurrió, por ejemplo, ahora con el voto nulo, que es un buen ejemplo de lo que a través de Internet puede conseguirse. Pero no dejó de ser, en el conjunto de la votación, una minoría, la expresión que resultó de este trabajo por Internet. Pienso que hay que atender a las nuevas tecnologías. Se les atiende en el proyecto que estamos preparando de televisión para la Ciudad de México, para que la Ciudad de México tenga su propio canal de televisión. Vamos a hermanar el funcionamiento cotidiano del Internet con la televisión, incluso como una manera de sostener una verdadera y permanente relación con los públicos, de tal modo que no sea solamente la llamadita telefónica o un cortito que se envía de un niño que fue apaleado cuando rompió una piñata y le dieron de palazos por casualidad, lo que se envíe como resultado del trabajo por Internet, sino que se sistematice todo lo que de rico, inmensamente rico, tiene como información el Internet hoy en día en el mundo y se convierte en material televisivo, pero además que sirva para sostener una relación real, permanente, productiva con los públicos, con las audiencias. Me parece que ahí tenemos una ventaja porque todavía no logran controlar plenamente a la libertad de expresión en el Internet. Están haciendo esfuerzos serios. Hay cosas muy avanzadas ya respecto al control posible. Lo estamos viviendo ahora mismo en China y en otros países, en Cuba mismo. El control del Internet, el control del no uso o de ciertas formas de uso del Internet es algo que ya está en marcha también como parte de la restricción de la libertad de expresión. Dejo aquí estas modestas ideas. Les agradezco a ustedes muchísimo que hayan estado aquí presentes esta mañana
y a mis compañeros el honor de estar con ellos. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Virgilio. Seguiré hablando para llenar el vacío en lo que te diriges hacia abajo para no hacerte partir en silencio, lo que podría ser muy feo. Y le paso ya la palabra a Carmen Aristegui a partir de esta provocación. Bueno, provocación es que Nicolás Alvarado diga que esta discusión tiene tufillo, ¿cómo dice? Tufillo deprimentemente siglo XX. Bueno, lamento que le parezca eso, pero no hay de otra. Y creo que al final de cuentas la respuesta la da Virgilio, porque nos invita Nicolás a hablar de las nuevas tecnologías, a lo que me rehúso, entre otras cosas porque no tengo ni la menor idea sobre ese asunto, algo que yo pudiera aportar a un público tan joven como ustedes, así que me resisto a entrar en ese tema, porque entre otras cosas, evidentemente todos apostamos a que en esa vía vendrán mejores tiempos, vendrán mejores ciudadanos, vendrán mejores oportunidades para las sociedades, y bueno, eso ya está muy sabido y es evidente que esa es la principal veta de esperanza que podemos tener los ciudadanos del mundo. Entonces, bueno, creo que la respuesta que da Virgilio nos coloca precisamente en esta realidad mexicana que hace que las nuevas tecnologías sigan siendo muy limitadas a un espectro todavía pequeño de la sociedad mexicana. Un país con los niveles de desigualdad y de dificultades de acceso a las nuevas tecnologías, y ya Internet ya parecería que no es tan nueva, ¿no? Digamos, dejémoslo en la más accesible, que es el Internet, sigue siendo todavía un espacio relativamente restringido para la sociedad mexicana con los números que da Virgilio, un porcentaje todavía pequeño de la sociedad mexicana, un país de casi 110 millones de habitantes, con un porcentaje todavía relativamente pequeño de gente que acude o que accede directamente al Internet. Así que el tema de las nuevas tecnologías, pues está muy bien, digamos lo que es lo de hoy, es lo que hay que seguir adelante, etcétera. Pero al final de cuentas, este tufillo de los temas que abordamos tiene que ver precisamente con que ha ocurrido desde Excelsior hasta la semana pasada, que sigue siendo lo que domina finalmente una dinámica de medios de comunicación. A ver, tufillo ¿a qué tiene? El hecho de que Televisa y Televisión Azteca, para seguir hablando de las viejas tecnologías que siguen siendo las dominantes, haya decidido no hacer la más mínima mención de un asunto que noticiosamente era importante. Lo refiero, entre otras cosas, porque me toca vivirlo personalmente y me gusta compartir ese asunto en un público como este, y que nos remite a lo que significa para una sociedad como la mexicana el hecho de que esta estructura de la que hemos hablado, dominada por la televisión hiperconcentrada, determine lo que sí debe saber y lo que no debe saber una población. Y de eso estamos hablando. Estamos hablando de la libertad de expresión desde diferentes ópticas. La libertad de expresión mía para decir lo que yo considero, pienso y deseo. Pero también debemos hablar de la libertad de expresión desde el punto de vista sistémico, que implica que hay gente o situaciones o estructuras que pueden, y lo hacen, determinar qué sí y qué no voy a saber yo, sin que me entere. Y si me entero, no puedo hacer nada. Si la famosa entrevista esta de Miguel de la Madrid para un libro en curso, que algún día terminaré, ya la editorial me tiene aquí, pero bueno, si esa entrevista sostenida con un expresidente de México, en donde por las razones que sea, por si lo quiso hacer como testamento político, porque si lo agarré descuidado, porque por lo que quieran, sucede, si está una declaración grabada de un expresidente de México que se refiere a otro expresidente de México en los términos en los que Miguel de la Madrid Hurtado se refirió a Carlos Salinas de Gortari, si eso sucede, noticiosamente hablando, pues es muy importante, más allá de si está o no viejito, si está o no enfermo, como dice el doctor Salinas de Gortari, que ya hizo el diagnóstico médico correspondiente y lo declaró incompetente, ¿no? Entonces, así como Felipe Calderón determina que la señora Sangolica murió de gastritis y que Michael Jackson murió de las drogas, ¿por qué no Salinas iba a decir que Miguel de la Madrid no puede hablar? Bueno. Entonces yo digo, mi querido Nicolás, ante tu provocación, tendremos que seguir hablando de la tele, aunque no quieras. Tendremos que seguir hablando de la televisión al final de cuentas, porque es lo que al final de toda esta historia
determina la percepción, la construcción de conciencia o no conciencia de este país. El porcentaje más alto imaginable de las personas en este país tiene como única fuente de información a la tele. Más del 90%, o el 90% si queremos ser conservadores, de la población tiene en primer lugar como fuente de información a la televisión. Y de ese porcentaje, un altísimo porcentaje tiene como única fuente de información a la televisión. De eso, como insisto, y no de otra cosa estamos hablando. De tal manera que sí, tomando el caso de la declaración de Miguel de la Madrid, en donde se refiere al expresidente Salinas en los términos en los que se refiere, y habla de corrupción, de inmoralidad, de narcotráfico, de protección, de complicidad, de enriquecimiento, etcétera, 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 y no sale en la televisión, quiere decir que hay una estructura de poder que decide que la sociedad mexicana no tiene por qué saber que este expresidente piensa de este expresidente lo que dijo de la Madrid. Y entonces estamos hablando de una limitante enorme de acceso a la información, del derecho de los ciudadanos a saber qué demonios le dijo este expresidente a esta periodista que lo entrevistó. Determina que, por las razones que sean, no es conveniente, no queremos que la sociedad mexicana se entere de que este presidente acusó a este expresidente. Bueno, es gravísimo y es un botón de muestra relativamente reciente, ocurrido hace algunas semanas, que nos habla de la forma de operar precisamente de esta estructura de poder, que es la gran generadora de contenidos, por supuesto de México, pero también por supuesto de otros países que son alimentados en sus sistemas de televisión por productos, por series, por telenovelas, por los contenidos que hace la televisión mexicana. Pero hablando de nuestro país, bueno, pues estamos hablando cómo se puede regular, cómo se puede administrar, subirle o bajarle el tono de las cosas en función no de un interés periodístico, no de un interés noticioso, no de una política de comunicación hacia la sociedad, sino por diversas razones. Si Carlos Salinas de Gortari está o no operando en las televisoras, si está o no cercano a las televisoras, bueno, pues ante el hecho que vimos, ante un silenciamiento de las dos televisoras de algo, no es porque me haya tocado a mí, pero es obvio que era una declaración importante, que merecía un espacio en la televisión, que lo mereció en los otros medios, que ese es otro asunto. Hablando de la libertad de expresión, hay territorios, de territorios a territorios, como decía Carlos. Estamos hablando de que en la prensa escrita el asunto se puede abordar de mucho mejor manera. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay un circuito más pequeño de ciudadanos que tienen eso como su referente de información, de debate y de crítica. Luego viene la radio, que tiene un espacio distinto, con una competencia un poco más desarrollada, y en donde también se da un margen relativamente mayor comparado con la tele para debatir, discutir, etcétera. Entonces en la prensa se consigue el hecho con gran amplitud, con 8 columnas, con caricaturas, con editoriales, y queda registrado como algo para la sociedad. De la Madrid dijo de Salinas que es tal cosa. La radio tiene también espacios de expresión importantes, pero la tele dice, no me da la gana de informar del asunto. Las razones, pues, quedan a la libre especulación del asunto. Si está o no Salinas cerca de las televisoras, queda como hipótesis. Si pensó la televisión que esa información iba a alterar la paz social o cualquier cosa que le quiera uno imaginar, pues ya son consideraciones y especulaciones que cada quien pueda tener. El hecho es uno, que decidió no hablar del tema. Y como esa, otras tantas. Entonces, al final de la historia estamos aquí con un derecho fundamental que se supone que la Constitución mexicana nos garantiza, que es la libertad de expresión, el derecho a la información, el artículo 6 de la Constitución, que está ahí con todas sus letras, que no se ejerce, que no se cumple a cabalidad, por lo que decíamos al principio, un diseño estructural que va contra el ejercicio pleno, abierto de nuestras libertades. Y cuando nos planteamos la transición que decía hace un momento Virgilio, bueno, pues nos tenemos, y que decía, y que se presentaba aquí, nos tenemos que preguntar si la transición terminó y a dónde nos llevó, si la transición es inconclusa, si la transición es fallida, si la transición será posible, en fin, son los grandes debates hoy de la sociedad mexicana en función de las aspiraciones propias de un país de ser democrático. Entonces,
yo sostengo frente a este tipo de cosas que probablemente no tanto la calidad de la vida democrática como la viabilidad de la vida democrática dependerá finalmente de cosas como revisar y replantear y modificar en términos estructurales y también legales en materia de medios de comunicación. Si no tenemos una ley de radio y televisión razonablemente moderna, razonablemente abierta, que garantice medianamente la competencia, la participación de otros actores en la explotación del espectro radioeléctrico y la incorporación de las nuevas tecnologías, para que no me quede tan lejos de tu provocación, y la incorporación de las nuevas tecnologías repartidas pues lo más ampliamente posible para que entre más jugadores en un asunto que al final de cuentas también es de mercado, como se planteó, si así es la realidad de que estamos también dominados por una lógica de mercado, bueno, pues entonces tomemos las bondades del mercado y las bondades que implicaría competencia, diversidad y esto que le haría a los ciudadanos acceder a diversidades de contenido y, bueno, en el tema de las tecnologías nuevas, accesibilidad en mejores condiciones que las que tenemos en México. Tenemos a Telmex, tenemos a Slim, tenemos a Azcárraga, tenemos estructuras muy concentradoras propias del régimen priista, que no cambió, tuvo la alternancia, pero no cambiaron las estructuras en el ejercicio de poder, que son corporativas, concentradoras, propias de un diseño para el control precisamente como el régimen, iba a decir anterior, pero pues ¿cuál anterior? Si pasó aquí el domingo pasado, ¿no? Entonces, el dinosaurio que sigue ahí y que nos dice que por más alternancia que ha habido y espacios que hemos ganado en el camino, que también los hemos ganado, en lo esencial estamos con un problema muy serio de no consolidación de un tránsito de un régimen autoritario tan singular como el priista a un régimen democrático. Hoy tenemos de regreso a los priistas en una mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y parecería una paradoja, lo es, que de pronto en manos de los propios priistas podría estar precisamente el nuevo rediseño para darle gobernabilidad a este país, que por cierto en el camino también lo hemos perdido. Gracias, Carmen. Yo quiero hacer nada más una acotación a la contraprovocación de que ya Carmen me defiende. No, me defiendo nada más diciendo que yo sí quiero que se hable de tele, también de tele, pero me parece importante hablar de las nuevas tecnologías, es decir, me parece que urge una reforma a las leyes de medios, no una reforma, me parece que urge una nueva ley de radio y televisión, me parece que hay que cuestionar de manera importantísima el régimen de concesiones y que hay que discutir eso. Y que también hay que hablar de las nuevas tecnologías y que también hay que concebir las nuevas tecnologías como una fuga hacia adelante que a mí me lo parece. Yo ya me compré una BlackBerry. Se compró una BlackBerry, Carmen Aristegui. Yo no me he comprado una BlackBerry. Gracias, Carmen. Gracias a ti, gracias a ti. Bueno, yo creo que hay que ser sumamente breves porque también hay que escuchar un poco al público. Yo tampoco pienso que las nuevas tecnologías vayan a tener un protagonismo tan fuerte, por lo menos creo que soy más pesimista inclusive que Virgilio en los próximos 20 años. Y creo también que es una trampa, ¿no? Con estos juegos del multimedia y la accesibilidad y no sé qué, también hay una parte de la reflexión y de la manzana de la discordia que si fueran las nuevas tecnologías creo que ya tendríamos mucha más acción de parte de los grupos de poder, de los poderes fácticos en ese terreno. Creo que eso es una de las partes que nos da luz de que seguirá siendo la televisión la que domine el espacio informativo en un largo plazo, y por lo mismo creo que la respuesta de ese desplegado que sí llamó la atención porque Televisa siempre o borra o calla o desinforma, el hecho de que haya existido este desplegado también es el temor de Televisa frente a una voz que está hablando junto con otros del derecho a la información. Entonces, bueno, yo cerraría un poco algo que creo que además tampoco me atañe directamente, que es este tema de las nuevas tecnologías en términos de lo accesible. Pues sí, hay nuevos registros, pero también hay como una enfermedad de pensar que todo el mundo agarra una cámara y por lo tanto ya puede filmar sin un discurso, sin una manera de criticar, sin una manera de ver, sino nada más tener el registro por el registro. Creo que están surgiendo también muchas cosas con las nuevas tecnologías
que se convierten en negocios también de los presidentes como Fox, ¿no? Con lo que sucedió en las escuelas guarderías públicas. Guarderías también, pero con su multimedia incluido. Gracias, Mari Carmen. Carlos. Yo voy, no sé cómo decías, el tufillo. Deprimentemente simplemente. Bueno, yo voy a hacer una alusión a un asunto que tiene ese tufillo, y que tiene que ver con la tecnología. Cuando empezamos a hacer nosotros video, que se empezaba a difundir mucho hace 20 años, a raíz de las elecciones del 88, Monsiváis escribió a partir de esa nueva tecnología. Entonces, nueva tecnología, estamos hablando del videocassette Betamax, ¿no? Que de nueva tecnología ya no tiene nada. Escribió Monsiváis que el videocassette hacía posible que se vieran esos videos, esos documentales, sin que el gobierno pudiera interrumpir la transmisión, ¿no? No me acuerdo la frase exacta, pero era: gracias al videocassette el gobierno no puede interrumpir la transmisión. Y eso fue una clave para que algunos de esos trabajos se difundieran y se vieran mucho. ¿Esto con qué tiene que ver? Con que yo sí creo que el tema de las nuevas tecnologías es importante. Sin embargo, no sé qué tanto en relación a lo de la libertad de expresión. Yo veo el tema de la libertad de expresión como parte del ejercicio del poder. Es decir, de la garantía de que el gobierno, el Estado, garantice el Estado de Derecho y el cumplimiento de la ley. Entonces, las nuevas tecnologías nos sirven para burlar los controles que intenta establecer el gobierno de esos derechos. Y en ese sentido yo sí le veo, a diferencia de Marica, de las dos tocayas, yo sí veo una posibilidad, pero es una posibilidad que no nos está regalando absolutamente nada a nadie. Estamos buscando cómo burlar todos estos controles que vienen de una política que no tiene que ver ni siquiera con el capitalismo, porque el documental se mueve en la lógica de la economía del mecenazgo, ¿no? O sea, como no nos dejan, no hay circuitos donde podamos meter nuestros documentales para que los vea la gente y nos pague por verlos, creo que eso pasaría en el capitalismo. Aquí estamos con mecenas que nos dicen: ándale, toma, ahí ya haces un documental, luego me vienes a ver que quieras hacer otro, a ver si quiero financiártelo, ¿no? Entonces, a lo mejor estas tecnologías sí nos van a servir para eso, con el riesgo, por supuesto, que el día que se meta Televisa en serio al internet, pues también va a estar jodiendo ahí todo lo que pueda, y va a estar abarcando va a estar tapando todas las salidas, va a estar haciendo el mismo uso y abuso. Yo sí creo que es un tema atendible, ¿no? Yo sí creo que tiene que ver con las posibilidades a futuro de medios como el documental. Desgraciadamente en México, además de estas limitaciones a las que se refería Virgilio, del número de gente que accede al video, hay otra, que es que en México no existe una cultura de la compra, del pago. Ese es un tema a mediano plazo, que la gente empieza a acostumbrarse a que quiero ver un documental o una película en internet, pago, ¿no? Uso tarjeta de crédito, la pago, etcétera, ¿no? Ese es un tema que creo que con el tiempo se irá abriendo. Yo sí creo que es válido, pero yo lo veo más bien como un recurso para burlar los controles y no como algo que nos esté dando nadie para garantizar la libertad de expresión. Creo que en ese sentido sí, el tema de la televisión sigue siendo vigente. Va a desaparecer la televisión como un medio importante, y nunca estuvo el cine mexicano en general en condiciones dignas en la televisión en México, ¿no? Se va a acabar ese medio prácticamente, y nunca hubo una política para propiciar el desarrollo, la difusión y la recuperación económica, por lo menos del documental. Creo que es el mismo caso del cine de ficción. Entonces yo lo veo así. Gracias, Carlos. Néstor. Creo que sí pueden ser burladores del sistema, pero también implica la responsabilidad que nosotros tenemos como usuarios, ¿no? Y a mí sí me preocupa que de repente se vuelva como la extensión de cuántos amigos tienes en Facebook y por qué los tienes y demás, ¿no? O sea, creo que el internet debe de ir más allá, y como también tiene un origen de mercado, porque también es la verdad,
hay que tener también como cuidado. O sea, yo creo que puede ser un arma muy poderosa, para la cual, por lo menos en nuestros países, hablo de Latinoamérica y de México, todavía es mínima las personas que utilizan este tipo de tecnologías. Creo que es muy importante estar atentos a que el Estado no intente controlarlos, porque hablamos de un problema estructural. Entonces creo que sí, es estructural, y va a haber un momento, ojalá y me equivoque, espero que así sea, y lo vimos con las campañas, ¿no? Ahorita ya los partidos hacían sus YouTubazos, ¿no? y se metían y se intentaban meter a través de internet, porque ya lo están viendo como una posibilidad para ellos también, pues, seguir con su hegemonía, ¿no? Porque esa es la verdad, ¿no? La tele, la radio, todos se presentan en función de los intereses personales de sus empresas, y les importa muy poco lo demás, ¿no? Hablaba Mari Carmen de las radios comunitarias, ¿no? Que cada vez son menos, y que hay muchas voces que no están expresadas en los medios, y que ojalá y en algún momento haya esta expresión. Yo nada más quería concluir con una frase de un gran periodista que es Julio Scherer. Él decía, la corrupción del sistema viene desde la presidencia de la República, la ocupe quien la ocupe, ¿no? Y parece ser que desde hace ¿cuántos años llevamos, ¿no? Hablando de esto, ¿no? Y de lo mismo, eso es lo grave. Y yo nada más invitar que también a todos los que quieren hacer cine documental o que queremos hacer cine documental, que también le entren a este tipo de temas, ¿no? Y a la importancia de recuperar la memoria histórica, ¿no? Porque a mí presentando mi documental, mucha gente me preguntaba, ¿y por qué te interesaste en esto? ¿Y por qué tú si no lo viste? Y yo les decía, porque creo que es importante seguir contando estas historias, ¿no? Seguir, como gente que me decía, yo no sabía que eso pasó, ¿no? Y siempre estar recordando y estar en la actualidad. También es muy grave, por ejemplo, que Carmen Aristegui presenta una grabación de un candidato del PAN que dice abiertamente, ya hablé con los Beltrán Leiva, son mis cuates, no nos va a pasar nada. Oigan, ¿no? Y por el otro lado dicen, vamos a combatir el NAR, ¿no? Y es cuando entras en esos discursos. Entonces invitarlos a que las nuevas tecnologías como internet o como los mismos celulares o como ciertos tipos de tecnologías, tengamos la responsabilidad de saber cómo las usamos, ¿no? Porque no se nos olvide, porque también es un arma muy poderosa, ¿no? Y tenemos que tener siempre esa conciencia de la ética y cómo aprovechamos esos medios. Gracias, Néstor. No, sin pasarle esta palabra, yo voy a robar 2 minutos para aclararles qué quería yo decir con lo de las nuevas tecnologías, porque creo que no me hice entender. No, primero, yo no tengo una BlackBerry y tampoco tengo Facebook, ni lo quiero tener. Me parece una cosa verdaderamente diabólica. Es decir, yo tengo amigos de verdad, de carne y hueso. No tengo entelequias a las que les mando cervezas virtuales y mojos virtuales en las noches porque no tengo nada mejor que hacer. Quisiera tener tiempo de ver a mis amigos de carne y hueso. Pero lo que sí, hay un fenómeno que me tiene mucho más interesado que Facebook, que es iTV, esta tecnología que desarrolló Apple y que está ya llegando muy timidísimamente y a sectores muy hipertecnologizados y prósperos del país, pero que tenderá a extenderse. Me interesa otro fenómeno, TiVo, en Estados Unidos, que se ha traducido ya en México otra vez en una capa muy marginal de la población, muy marginal por próspera, en Sky Plus o en Cablevisión Advance, es decir, en cómo cada vez menos estamos viendo la televisión todos al mismo tiempo, lo que hay, en cómo cada vez más veremos lo que nosotros decidamos ver en el momento en que lo decidamos ver, en cómo terminarán por converger la pantalla de internet y la pantalla del televisor, y eso va a cambiar completamente la lógica. Ya no va a haber el noticiario de las 10 o de las 10:30, ya va a haber el noticiario que yo veo cuando quiero y que se actualiza permanentemente. Y no va a haber un noticiario, o 2 noticiarios, o 5 noticiarios, sino va a haber muchos noticiarios de muchos países que vamos a estar pudiendo ver de manera simultánea. Esto me parece que va a cambiar la lógica, me parece que la televisión dejará de ser un medio tan poderoso y la radio también. Me parece que, por ejemplo, la digitalización de la radio va a cambiar muchísimas cosas en la radio. Es decir, Internet lo que vino a subvertir, digamos, es el número de medios a los que atendemos, vino a atomizar la audiencia en consecuencia y vino a permitir
que haya más voces representadas en el espectro. Vino a permitir que además se publique una cantidad de pendejadas más o menos ilustrísimas. Pero yo sí creo que viene un cambio de paradigma importante, no en este momento y no en este país, pero sí visible a lo mejor en 20 o en 50 años, que no son tantos años si nos ponemos a pensarle, y que me parecería atendible y me parecería digno de reflexión. Eso es lo que quería yo decir con el asunto de las nuevas tecnologías. No crean que yo quería distraer la atención hacia ningún otro lugar. Yo creo que aquí todos los presentes sabían quién venía a moderar, y yo sabía qué mesa venía a moderar, y a mí me gusta mucho el debate de toda suerte de tufillos o no tufillos que se pueda tener. Bueno, creo que les toca ahora hablar a ustedes, que ya nos han escuchado demasiado. No tenemos demasiadísimo tiempo, hasta el moderador se tiene que ir, pero bueno, por ahí veo las manos levantadas y creo que la primera está vestida de negro y en la última fila. Hola, pues buenas tardes, un agasajo escucharlo, sobre todo, bueno, Carmen Aristegui, que es como mi súper ejemplo a seguir. Espero poder terminar mi carrera de periodismo pronto y parecerme un poco a ti. Después del halago, creo que el panorama es tan deprimente. El otro día estaba leyendo a Saramago en un libro en donde lo entrevistan en Le Monde, y hablaba justo de este debate que se debe actualizar de la democracia, que tiene que ver con que si este sistema justamente está trabajando para el pueblo y con el pueblo, y entonces de repente al escuchar toda esta serie de afirmaciones, de repente se puede pensar que todo esto tiene que ver con la perpetuación de un sistema mismo que sigue reprimiendo ya sea a una cierta clase de sociedad, a ciertos países, y que justamente de repente ahí se ven pocas salidas. Entonces, citándote un poco, ¿qué suerte te merece, como bien dices, qué opinión te merece todas estas nuevas tecnologías, pero también estas maneras sofisticadas de conquista que cada vez siguen reprimiendo a la misma parte de la sociedad para que solo algunas partes, alguna clase tenga pues casi todo? Gracias. Gracias a ti. Por supuesto, tocas ahí el tema de los grandes medios y del capitalismo. Bueno, te escuchaba y por supuesto que hay muchas maneras de abordar lo que dices. Una de ellas que me viene a la mente, que no necesariamente es la más importante, pero me viene a la mente, por ejemplo, este tema y esta discusión sobre los grandes consorcios de comunicación en el mundo, y cómo hablamos del caso particular de México porque es nuestro ranchito, digamos, ¿no? Pero hablando del mundo, pues estamos hablando también de grandes corporativos de la comunicación. Citando al altamente citable Kapuscinski, pues aquí estamos viendo cómo de un tiempo para acá el periodismo queda sometido a los grandes intereses de las empresas, porque efectivamente hay una estructura corporativo-empresarial propia del capitalismo que hace que por arriba de las directrices periodísticas, etcétera, siempre haya una estructura de negocios. Entonces las grandes cadenas de televisión, los grandes espacios de comunicación en el mundo ahora están manejados no por periodistas en sus decisiones fundamentales, sino por los hombres de negocios. Y digo hombres porque normalmente son hombres de negocios, porque si quieren hablamos de género, que también es un tema. Pero hablando del asunto, estás viendo cómo efectivamente esta estructura económica que domina el mundo hace que las directrices fundamentales de la comunicación, de los contenidos, del entretenimiento que alimentan a las sociedades están precisamente determinadas por las estructuras de negocios y financieras. Y eso hace que veamos fenómenos muy poderosos, muy importantes, casi fascinantes, digamos, para el análisis, como los contenidos universales, ¿no? Los contenidos globales, ¿no? Y entonces, por ejemplo, la dominancia de Estados Unidos como generador de películas, cine, series de televisión, que son vistas en cualquier punto del planeta,
expandiendo y multiplicando una manera de ver las cosas, pues es parte de lo que la humanidad debería discutir o discute. Y por eso digo que Kapuscinski al final de cuentas siempre es un buen referente, porque él dice, ¿se han dado cuenta cómo de un tiempo para acá los medios no los manejan los periodistas? Hacemos periodismo los periodistas en los ámbitos que se puede, pero hay pocos medios que estén dirigidos por periodistas. En México, por ejemplo, a ver, tú me ayudarás, Nicolás, hablando de los periódicos, pues si no me equivoco es La Jornada y Proceso, medios de comunicación que con su propia dinámica son fundados y dirigidos y mantenidos por periodistas. MX, ¿no? Pero digamos, MX exactamente, que viene también de otra ruptura, digámoslo así, y que se mantiene con una lógica de periodistas haciendo periodismo para los lectores en este caso. Pero en lo general tenemos un diseño empresarial, un diseño en donde al final siempre hay un techo de cristal, siempre hay un algo que hace que la tarea periodística se vea constreñida, se vea limitada, depende de la estructura de negocio y de la estructura empresarial que dé vida a ese medio. Si la estructura de negocio y la estructura empresarial de ese medio indica que Carlos Salinas no es un tema para informarse, no se informa. Si la estructura de negocio, de poder y de diseño de los dueños de los medios o de quienes dirigen a los medios hace inconveniente que se aborde tal o cual tema, pues no se aborda. Así haga la talacha diaria un conjunto de periodistas que ven limitada precisamente su tarea de comunicación. Entonces lo que dices es muy interesante, porque no es un asunto solo de nosotros, sino que es un tema que ya se ha apropiado, digámoslo así, de la lógica y la dinámica mayoritaria de los medios de comunicación en el planeta. Y ese es todo un debate, porque lo demás acaba siendo pues ciertamente marginal. Y entonces aquí el gran tema es ¿qué acaba de representar la comunicación para una sociedad? La comunicación, que debería ser ese mecanismo fundamental, insustituible de los seres humanos y de los ciudadanos para comunicarse cosas del interés general, pues se ve constreñido, limitado, etcétera, por un conjunto de intereses que no son necesariamente los del interés general, sino que hay un espacio para los intereses particulares que también tienen derecho a existir, por cierto. Los intereses particulares son parte de la dinámica de una sociedad. El problema aquí es cuando el interés particular o los intereses particulares se colocan por encima del interés general de la sociedad, a conocer, a saber, a estar informados, a tener un flujo abierto, libre, crítico de los asuntos que nos importan a todos. Si eso no se da, pues ese es el debate, y parece que estamos coincidiendo en que hay muchos elementos que en las sociedades existen para que este flujo abierto, libre, crítico, franco de quienes emiten mensajes a quienes lo reciben, y que incluso tienen dificultades de regresarse, o sea, hay fenómenos de comunicación muy lineales, muy poco propicios para la retroalimentación. Hay un fenómeno también importante en donde la sociedad no acaba de regresar cabalmente sus puntos de vista, sus opiniones, su interés retratado en los medios de comunicación. Así que el tema, pues en todo caso, trasciende nuestras fronteras y es un asunto pues de debate universal, básicamente, por lo que podemos apreciar. Entonces tienes las grandes cadenas que además se asocian y se hacen cada vez más grandes, ¿no? Y entonces cada vez son corporativos más grandes que dominan la escena de los contenidos, de la información, de las películas, de la cultura, etcétera, etcétera. Y eso pues también es un tema interesante que pones a la mesa. Bueno, esta es una pregunta específica para Nicolás Alvarado, que él trabaja en 2 canales de televisión, en uno de ellos en Televisa. En su presentación dijo que no le ha tocado frontalmente el problema de la libertad de expresión porque su labor es más cultural, pero cuando concluyó la primera ronda de ponencias, dijo que no estaba de acuerdo con muchos de los puntos de vista. Y dentro del margen que tú tienes para hacer tu colaboración en el Canal 2, en Televisa, ¿cuál es qué tanto te permites hacer o saltar esas fronteras que aquí tanto se han mencionado, que siempre son impuestas? Y sobre todo,
¿qué margen o qué interés tienes tú porque esto se cambie de algún modo estando dentro de la misma empresa, lo cual debe ser muy difícil? Y también me parece muy curioso que seas el moderador de esta mesa, viniendo de esa empresa, aunque sé que tienes otros intereses y una cierta independencia, pero al mismo tiempo no deja de ser paradójico. ¿Cuál es tu aportación? ¿Cuál es tu, digamos, desde tu trinchera, qué puedes hacer estando dentro de este medio tan indescriptible, tan monstruoso como ya lo han denominado? Y una segunda pregunta, ¿cuál es la semejanza que encuentran en el ámbito internacional en cuanto a la restricción a la información, en cuanto a la manipulación y el callar las voces? Bueno, la primera es para mí, voy a tratar de responderla veloz porque además son como 45 preguntas en una, pero lo intentaré. Primero, yo dije que no estoy de acuerdo en muchos puntos, porque en efecto conozco al monstruo desde dentro, igual que Carmen, por cierto, que también conoce al monstruo desde dentro, a ambos monstruos, a Televisa y Azteca. En mi caso, creo que tú nunca trabajaste en Azteca realmente. 3 meses. Bueno, pero, y no es un monstruo monolítico, digamos, eso es lo que me parecería importante señalar. A veces pensamos que Televisa o Azteca actúan de manera monolítica y que todo el mundo está de acuerdo en las cosas que se hacen allá adentro, y a mí me parece que no. A mí hay muchas cosas que no me gustan de Televisa y muchas cosas que no me gustaron de Azteca. De hecho, hubo más cosas que no me gustaron de Azteca, por eso ya no trabajo en Azteca. Pero hay algunas cosas que me gustan de Televisa y hasta de Azteca, y hay personas, fundamentalmente compañeros periodistas, a los que valoro tanto en Televisa como incluso en Azteca. Entonces, por eso a mí me parece siempre grave pensar a cualquier actor, desde Televisa hasta Andrés Manuel López Obrador, como una fuerza monolítica y unívoca. Esa es la primera parte. Yo no he sido víctima de un ápice de censura en medio de comunicación alguno. Por supuesto, es más fácil desde mi trinchera, porque es la trinchera de la cultura, que es una trinchera que pisa menos callos, soy consciente de eso, pero todas y cada una de las notas que yo he hecho en Televisa o en Canal 22 o en TV Azteca han dicho exactamente lo que yo he querido que digan. Y bueno, digamos, ¿qué problemas podrían presentarse en mi caso? Hablar de temas difíciles como temas de género o como temas de diversidad sexual, lo he hecho. Hablar de espectáculos de cabaret que critican abiertamente a Televisa, lo he hecho. Y si no, no me lo valdría. ¿Por qué me interesó estar ahí? Porque me interesa específicamente el espacio en el que colaboro, porque Carlos Loret de Mola es mi amigo y es un periodista al que respeto y admiro, y me ofreció un espacio en donde yo tengo libertad irrestricta para hacer lo que yo considere pertinente como periodista cultural. Era una oportunidad muy buena para hablar a muchos millones de personas de un tema que está dolorosísimamente ausente de la televisión privada y mayoritaria en nuestro país. Entonces por eso me interesó trabajar ahí. Y bueno, creo que ahora viene la segunda pregunta, ya abrevié las primeras, entonces no sé quién la quiera contestar de primera. ¿Sí? ¿Carlos? Cualquiera. Bueno, muy breve, pues sí, lo dice Kapuczynski, lo dice Ignacio Ramonet, Ramonet le llaman los mastodontes mediáticos, ¿no? Hay una tendencia a que se formen grandes consorcios como propietarios de los medios, incluso empresas que no solo se dedican a los medios, sino que están cruzadas por otros intereses y otros negocios. El grupo Prisa en España, el insigne Berlusconi, que es a lo mejor lo que nos espera en el país, ¿no? Que tengamos un dueño de una televisora del presidente dentro de unos años. Entonces, es una tendencia mundial, y en México no es la excepción. Los miembros de las 39 familias muchos de ellos están o con intereses o directamente son propietarios de algunos medios. Soy estudiante de aquí del Centro de Capacitación Cinematográfica y mi pregunta es, ¿qué consejo nos podrían dar como realizadores de documental? Nosotros que no tenemos, por ejemplo, un rostro célebre o un contacto con los medios para proteger nuestra integridad cuando estamos realizando ejercicios, porque pues bueno, a mí me da muchas veces miedo querer como abordar ciertos temas cuando unos policías te detienen porque no traes la licencia y te empiezan a meter un miedo terrible, ya si te estás involucrando con causas
todavía muchísimo más frágiles. ¿Cuál podría ser el consejo que ustedes nos podrían dar o a qué podemos acudir nosotros en este tipo de escenarios, ¿no? En ese tipo de situaciones? Pues yo creo que al compromiso con tu tema, ¿no? O sea, finalmente pienso que siempre habrá una posibilidad de que exista esa agresión directa. Muchísimos compañeros la han vivido. Hace un rato hablábamos de Valentina Palma aquí con lo de Atenco, y creo que básicamente es el compromiso con tu tema, y hay sí algunas situaciones legales, o sea, traer una carta que más o menos te presente, cosa que no sirve de mucho, pero por lo menos uno se siente disque medio cobijado. Pero creo que más que nada es eso. Yo pienso que un tema, si uno empieza con el miedo, pues el miedo, el que calla otorga, decía mi abuelita, ¿no? Entonces creo que eso te impide también analizar y ver por qué en un momento dado estás inmerso en ese miedo, ¿no? Entonces creo que hay que romper con esa barrera, y bueno, hay anécdotas distintas sobre las agresiones a cuando uno está cubriendo ciertas cosas, y proteger tu material lo más posible, que casi ya no se da, pero que todavía en algunos casos sí se da, que te quieren romper la cámara y quitar el material, ¿no? Entonces tener como una estrategia de entrada a algunas zonas más difíciles. Bueno, pues muchísimas gracias, perdón que ya nos tengamos que ir, pero bueno, fue por favor el intercambio. Gracias.